Capítulo 5. Nora observó por primera vez que detrás de los asientos del Consejo de Guardianes en el suelo había una caja grande. Antes del almuerzo no estaba. A un gesto del guardián mayor, uno de los ujieres subió la caja a la mesa y alzó la tapa. Bajó la mirada atenta de Nora y Vandara, el defensor Jacobo, extrajo y desplegó algo que Nora reconoció al instante. ¡El manto del cantor!, exclamó encantada. Eso no hace el caso, murmuró Vandara, pero también ella se estiró para ver mejor. Extendieron sobre la mesa el magnífico manto. Normalmente solo se veía una vez al año, cuando todo el pueblo se reunía para oír el cántico de la ruina. La larga historia de la gente, la mayoría de los ciudadanos apretujados en el auditorio para la ocasión no veían el manto del cantor, sino de lejos. Había empujones y codazos para poder echarle una ojeada desde más cerca. Pero Nora lo reconocía bien, porque había visto a su madre zurcirlo primorosamente cada año. Al lado, vigilante, estaba siempre un guardián. Nora, con órdenes de no tocar, miraba y se admiraba de la habilidad de su madre, de su pericia para recoger el matiz exacto que hacía falta. Allí, en el hombro izquierdo, recordó que era aquel sitio donde el año anterior había un engancho con unos hilos rotos y que su madre los estuvo sacando con infinita paciencia. Después buscó hebras de rosa claro, rosa un poco más intenso y otros tonos que iban oscureciendo hasta el carmesí. Cada matiz solo una chispa más fuerte que el anterior, y los fue poniendo en su sitio, ligando impecablemente los contornos del complicado dibujo. Jacobo tenía los ojos puestos en Nora mientras ella recordaba. Por fin dijo: «Tu madre te estuvo enseñando el oficio». Nora asintió. «Desde pequeña», reconoció en voz alta. «Tu madre era una trabajadora experta. Sus tintes eran sólidos, no se han desvanecido». «Era esmerada», dijo Nora, «y minuciosa. Se nos ha dicho que tú eres más hábil que ella, así que lo sabían». «Aún me queda mucho que aprender», dijo Nora. «¿Y te enseño a hacer tinturas además de los puntos?» Nora sintió con la cabeza porque sabía que era lo que Jacobo esperaba de ella, pero no era exactamente así. Su madre pensaba enseñarle el arte de teñir, pero no hubo tiempo porque antes cayó enferma. Intentó ser veraz en su respuesta. «Estaba empezando a enseñarme», dijo. «Me contaba que a ella le había enseñado una mujer llamada Anabel». «Ahora se llama Anabela», dijo Jacobo. Nora se quedó muy sorprendida. «¿Vive todavía? ¿Y trasílaba?» «Es muy vieja, tiene la vista un poco disminuida, pero todavía puede servir de ayuda». «¿De ayuda para qué?» Pero Nora guardó silencio. Su mano sentía el calor del trapito en el bolsillo. De repente, Vandara se puso de pie. «Solicito que continúe el procedimiento», dijo ásperamente. «Esto es una táctica dilatoria por parte del defensor». El guardián mayor se levantó. En torno a él, los restantes guardianes que habían estado cuchicheando enmudecieron. La voz con la que el guardián mayor se dirigió a Vandara no era hostil. «Puedes irte», dijo. «El procedimiento ha concluido. Hemos llegado a una decisión». Vandara, callada, no se movió. Le miraba con un gesto desafiante. El guardián mayor hizo una seña con la cabeza y dos ujieres la adelantaron para conducirla fuera de la sala. «Tengo derecho de conservar vuestra decisión», gritó ella con el rostro desencajado por la ira, y soltándose de los ujieres que habían tomado de los brazos, se plantó frente al consejo. «En realidad», dijo el guardián mayor con voz tranquila, «no tienes ningún derecho, pero voy a comunicarte la decisión para que no haya malentendidos. La huérfana Nora se quedará. Tendrá una nueva ocupación». Señaló hacia el manto del cantor que permanecía extendida sobre la mesa. «Nora», dijo mirándola, «continuarás la obra de tu madre. Llegarás más lejos que ella, en realidad, ya que tu habilidad es mucho mayor de lo que fue la suya. En primer lugar, repararás el manto como siempre lo hizo tu madre. A continuación, lo restaurarás. Será después cuando comience tu verdadera obra. Completarás el manto». Al decir, señaló la gran extensión de tela sin decorar que caía sobre los hombros y miró a Nora alzando una ceja como si le hiciera una pregunta. Ella, nerviosa, asintió con una pequeña inclinación. «¿Y tú?».
El guardián mayor miró de nuevo a Bandara, que permanecía con un gesto hosco entre los ujieres, y le habló cortésmente. Tú no has perdido. Perdiste la tierra de la niña, y es para ti y para las demás. Haced vuestro corral. Sería prudente encerrar a vuestros hijos. Molestan y deberían estar más controlados. Ahora vete, ordenó. El rostro de Bandara era una máscara de odio. Se quitó de encima las manos de los ujieres y doblándose hacia Nora, bisbió con voz ronca. Fracasarás. Entonces te matarán. Sonrió fríamente hacia Jacobo. Muy bien, dijo. Ahí os quedáis con la niña. Y a paso rápido recorrió el pasillo y salió por la ancha puerta. El guardián mayor y los restantes miembros del consejo se hicieron caso a la insolencia como si fuera un insecto molesto. Al fin por fin se había ahuyentado. Estaban volviendo a plegar el manto del cantor. Nora, dijo Jacobo, ve a recoger lo que necesites, todo lo que te quieras traer. Debes estar de vuelta cuando la campana toque 4 veces, y te llamaremos a tus nuevas habitaciones, donde vivirás a partir de ahora. Nora, desconcertada, esperó un instante, pero no hubo más instrucciones. Los guardianes ordenaban sus papeles y recogían sus libros y sus cosas. Parecía haberse olvidado de su presencia. Ella se levantó por fin, se enderezó apoyándose en el bastón y salió cojeneando de la sala. Al pasar del edificio del consejo a la luz intensa y el caos habitual de la plaza central del pueblo, se dio cuenta que aún era media tarde y de un día corriente en la existencia de la gente, y que la única vida que había cambiado era la suya. Aquel día de verano temprano era caluroso. Cerca de la escalinata del edificio se había congregado una multitud para asistir a una matanza de cerdos detrás de la carnicería. Una vez vendidas las partes mejores, se tiraban los desperdicios y la gente y los perros se agolpaban para alcanzarlos. El olor de los excrementos acumulados bajo los cerdos aterrorizados y los chillidos de pánico que daban esperando la muerte le dieron náuseas. Apretó el paso para bordear el gentío y se dirigió a los telares. ¿Saliste? ¿Cómo fui? ¿Irás al campo? ¿A las fieras? Era Matt, que la llamaba excitado. Nora sonrió. La enternecida curiosidad, que no era menor que la suya, por debajo de la tosquedad que tenía buen corazón, pensó. Recordó cómo había adquirido su perrillo compañero. Era un chucho inútil, sin amo y despreciado por otros, que andaba siempre buscando qué comer. Una tarde lluviosa le atropelló el carro de un asno que pasaba. El perro, malherido, quedó sangrado en el codo y había muerto sin que nadie hiciese caso en él. Pero Matt lo ocultó entre las matas hasta que le encerraron las heridas. Cada día veía a Nora desde los telares cómo el niño iba disimulando a donde yacía el animal y le daba comida. Ahora el perro, alegre y sano, aunque el rabo se le había quedado tan torcido e inútil como la pierna de Nora, no se apartaba nunca de su lado. Él le llamaba Palo, por el trozo de palo que había utilizado para entabiarle el rabo roto. Nora se agachó y rascó cariñoso Chucho detrás de las orejas. Me han soltado, dijo a Matt. El chico abrió los ojos y sonrió de oreja a roja. Entonces, ¿has de seguir contándonos historias a mí y a mis compas? Dijo con satisfacción. Vi a Bandara, añadió. Salió asiento así. Y corriendo las escalinatas del edificio, la bajó muy tieso y con gesto altanero. Nora se sonrió ante su imitación. Ahora ha de odiarte, de fijo, añadió Matt alegremente. Bueno, le han dado mi terreno, explicó Nora, para que las otras y ellas hagan un corral para sus hijos, como querían. Espero que no hayas empezado a hacerme la barraca de nueva, añadió recordando el ofrecimiento. Matt sonrió. Aún no empezamos, dijo. Hubiéramos empezado enseguida, pero en matándose a las fieras no había necesidad. Hizo una pausa y frotó contra Palo un pie descalzo y sucio. ¿Dónde vives, pues? Nora dio un manotazo en el brazo para matar a un mosquito y se restregó la gotita de sangre de la picadura. No sé, confesó. Me han dicho que se dé vuelta en el edificio cuando den las 4. Tengo que recoger mis cosas. Y soltó una sonrisa leve. No es que tenga mucho que recoger. Mis cosas se quemaron. Matt sonrió. Tengo yo algunas guardadas, dijo feliz, que las mangué en tu barraca antes de que la quemaran. No te lo dije hasta que
a saber qué pasaba contigo. Después del camino más allá de la matanza de los cerdos, los compañeros de Matt le llamaban impacientemente. Ahora nos hemos ir Palu y yo, dijo, pero para las 4 te traigo las cosas, a las escaleras, ¿vale? Gracias, Matt. Quedamos en las escalinatas. Sonriendo, Nora le vio correr hacia sus amigos, levantando el polvo del camino con sus piernas flacas y costrosas. A su lado trotaba Palu, meneando su resto de rabo torcido. Nora siguió atravesando la multitud y dejó atrás los puestos de comida y el criterio de mujeres que discutían y regateaban. Los perros ladraban y en el camino había dos que gruñían y se enseñaban los dientes por la piltrafada caída. Cerca de ellos un niño de pelo rizado los miraba con atención y de pronto saltó ágilmente entre los dos. Echó mano a la piltrafada y se metió a la boca. Su madre, que había estado distraída comprando, al volverse y verle entre los perros, le partió un tirón y le propió una sonora bofetada. El crío sonrió malignamente, masticando con avidez lo que había cogido en el camino. El taller de tejido estaba más allá, en una agradable sombría entre árboles altos. Allí el ambiente era más silencioso y más fresco, aunque había más mosquitos. Las tejedoras sentadas en los telares saludaron a Nora al verla llegar. «Hay mucho que recoger», le gritó una señalando con la cabeza mientras sus manos seguían trabajando. Era el trabajo de Nora, solía hacer la limpieza. Todavía no se le permitía tejer, aunque siempre se había fijado atentamente en cómo se hacía y pensaba que sería capaz de hacerla si la necesitaba. Hacía muchos días que no iba por el taller, desde la enfermedad y la muerte de su madre. Habían pasado tantas cosas, tantos cambios. Pensó que seguramente ya no iría más, ahora que su situación parecía ser otra. Pero ya que la recibían con simpatía, recorrió el taller recogiendo las hilachas del suelo, entre el golpeteo de los telares y madera en movimiento. Uno de ellos no hacía ruido, no había nadie trabajando en él. Contó y vio que era el cuarto desde el fondo. Ahí solía estar Camila. Se detuvo junto al telar vacío y esperó a que la tejedora de al lado hiciera una pausa para ajustar la lanzadera. ¿Dónde está Camila?, preguntó Nora, con curiosidad. A veces era normal que las mujeres se ausentasen durante algunos días para casarse, para dar a luz o porque temporalmente se les asignaba otra tarea. La tejedora le lanzó una mirada sin dejar de descansar las manos y sus pies volviendo a mover los pedales. Se resbaló y tuvo una mala caída en el arroyo, dijo señalando hacia allí con la cabeza. Estaba lavando y había musgo en las piedras. Sí, es un sitio resbaladizo. Bien lo sabía Nora, que más de una vez se había resbalado en el lavadero del arroyo. La mujer se encogió los hombros. Se rompió el brazo de una mala manera. No tenía arreglo. No lo puede poner derecho. Ya no vale tejer. Su marido se lo intentó estirar con todas las fuerzas porque la necesitaba, por los hijos y por todo, pero lo más seguro será que se la lleven al campo. Nora se estremeció imaginándose cómo tuvo que dolerle el brazo roto a Camila cuando el marido intentó ponérselo a derecha. 5 hijos tiene Camila, ahora ya ni puede atenderlos ni trabajar. Los darán. ¿Quieres uno? La mujer sonrió mostrando los dientes. Tenía pocos. Nora negó con la cabeza y sonriendo languidamente siguió su recorrido entre los telares. ¿Quieres tu telar?, gritó la mujer a sus espaldas. Alguien tendrá que ocuparlo. Tú ya puedes tejer. Pero Nora volvió a menear con la cabeza. Antes sí quería tejer. Las tejedoras siempre habían sido buenas con ella, pero ahora su futuro parecía distinto. Los telares seguían golpeteando. Desde la sombra del taller, Nora vio que el sol empezaba a bajar. No tardarían en dar las 4 campanadas. Se despidió con la cabeza de las tejedoras y dirigió sus pasos por el camino hacia el lugar donde había vivido con su madre, el lugar donde había estado su barraca, donde estuvo el único hogar que había conocido. Sentía la necesidad de decir adiós. Hemos concluido el capítulo 5. Aquí podemos darnos cuenta que Nora por fin le va a decir adiós a su barraca, al lugar del telar, y va a iniciar de nuevo en una nueva etapa donde se llevará las cosas. Y veremos qué es lo que ha tenido Matt guardado antes de que quemaran su barraca y qué es lo que le va a dar a ella. También podemos conocer el nombre del perrito que acompaña siempre a Matt, Palu. Entonces, seguiremos con esta historia en la parte 6.